al secretario técnico Sergio Monroy y al señor José Yax a esta segunda reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios. Pido a la senadora Ana si me hace el favor de si hay quórum para llevar a cabo la sesión. Señora senadora presidenta, estamos todas. Hay quórum. Bien, habiendo quórum legal para esta comisión y sesionar, cedo el uso de la palabra a la senadora secretaria para que dé lectura y someta a aprobación de la orden del día propuesta de la reunión de trabajo. Doy lectura a la propuesta de la orden del día. Lectura y en su caso aprobación del orden del día, comentarios finales sobre el plan de trabajo, informe del simposio sobre feminización de las migraciones, análisis de la declaratoria firmada de los derechos de las mujeres migrantes, informe del seminario de migración centroamericana, presentación de las mesas de trabajo sobre asuntos migratorios de la comisión, presentación de la coordinación de las mesas, asuntos generales, cita para la tercera reunión ordinaria de trabajo y clausura. Es cuanto, señora presidenta. Sometemos a consideración. Si es de aprobarse el orden del día, manifestarlo de la manera acostumbrada. Bien, se aprueba la orden del día, continuamos con el siguiente punto. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. En este punto, que es los aspectos finales del plan de trabajo, hago el conocimiento de la secretaria y de la presidenta que los comentarios que nos hicieron llegar los miembros integrantes de la comisión han sido integrados al plan de trabajo y que, por ende, de así considerarlo, el mismo será publicado en el micrositio de la comisión para la consulta de todos los interesados en el tema. Pasamos al siguiente punto, que es el de informe del simposio. Bien, el cuarto punto de la orden del día es el informe del simposio sobre feminización de migrantes. Como es de su conocimiento, el Senado de la República, en compañía de la Universidad de La Laguna de Tenerife, en España, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el Centro de Estudios Mexicanos Americanos de Austin, Texas, el Programa Universitario de México Nacional Multicultural, Sin Fronteras, el Instituto de las Mujeres de la Inmigración, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Salud Pública, Fundación Ford, Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, convocaron este simposio Feminización de las Migraciones y los Derechos Humanos. Este evento contribuyó al análisis y comprensión del fenómeno de flujos migratorios femeninos, la falta de protección de sus derechos humanos y que no es más que la constante del maltrato del cual son víctimas y falta de cumplimiento a los derechos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, las mujeres vinculadas a la migración se enfrentan con diferentes obstáculos dependiendo del proceso migratorio en el que se encuentran, todos marcados por la desigualdad entre mujeres y hombres, asignada históricamente por los roles de género. Países destino, las mujeres migrantes se enfrentan a la falta de condiciones laborales dignas, acceso a servicios de salud y educación, y para las mujeres migrantes de retorno, la separación familiar y el registro de sus hijas e hijos. En el contexto mexicano y ante la situación de inseguridad que se vive en el país, cada vez más esposas, madres e hijas se agrupan para buscar a sus familiares desaparecidos en nuestro territorio. En abril y septiembre del 2010, al menos 11.333 migrantes habían sido secuestrados, principalmente por grupos del crimen organizado, y ante ello se hizo necesario coordinar esfuerzos y generar mecanismos de participación que no solo evidencien los problemas y a los que se enfrentan, sino generar acuerdos y seguimiento y participación que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres en la migración. Las ponencias de este evento se enfocaron al análisis de las causas, transformaciones del fenómeno y ante la crisis y los vínculos con el desarrollo, es decir, la manera en que impacta este fenómeno en la economía de los países que presentan migración femenina y cómo la problemática se vincula a temas de salud,
derechos laborales, derechos de educación, a la integridad física, entre otros. Las mujeres que deciden migrar saben de antemano que además de la violencia física de la que pueden ser víctimas, también serán de violencia sexual. En los testimonios presentados en este simposio se aprecia que están predispuestas a pagar con favores sexuales a autoridades criminales o al mismo guía. Incluso toman previsiones de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, producto de estos abusos. De este simposio se deriva una orden del día, el cual me parece extremadamente sano que no quede en palabras, sino que se traduzca en hechos. Es cuanto. Sí, continuamos con el siguiente punto, análisis de la declaratoria. El siguiente punto, análisis de la declaración firmada por los derechos de las mujeres migrantes. El análisis de esta declaratoria se consagra, entre otras, desplegar acciones que contribuyan a asegurar el respeto pleno y el acceso a los derechos y a sus derechos, aplicar y evaluar modelos de atención integral en salud para prevenir y atender la violencia, desarrollar mecanismos que faciliten la exigibilidad y cumplimiento del derecho a la salud, promover un derecho a una vida libre de violencia, así como prevenir, sancionar con efectividad el delito de trata, promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres migrantes, y este documento, que fue firmado por los presidentes de las comisiones de asuntos migratorios, con trata de personas, asuntos fronterizos sur, población y desarrollo, relaciones exteriores, América Latina y el Caribe, asuntos indígenas, relaciones exteriores de América del Norte y de la Cámara de Senadores, así como los presidentes de las comisiones de asuntos migratorios, frontera sur-sureste, asunto frontera norte, equidad y género, Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y como testigos de honor estuvieron presentes las organizaciones Sin Fronteras, Instituto Nacional de la Salud Pública, Salud Integral para la Mujer, Instituto para las Mujeres de Migración e Incide Social y ONU Mujeres. ¿Es cuánto? Sí, claro, por favor. Quisiera referirme justamente a esta declaratoria que fue firmada por algunos otros compañeros presidentes de distintas comisiones y que ya plantea la presidenta con mucha precisión. Para nosotros es importante señalar cómo se puede fortalecer en este sentido la atención integral a la salud de las mujeres, pero la declaratoria tiene que llevarse a cabo en la práctica y en la coordinación con el Poder Ejecutivo Federal. Es decir, estas acciones, si bien están implementadas en muchas de las leyes que estas comisiones tienen en sus propios plenos, que en este México que hemos estado planteando ya están establecidas, es cierto que en el seguimiento de estas mismas leyes a veces nos encontramos con deficiencias que no son establecidas y que no están cumpliéndose en muchas ocasiones, tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales. Aquí valdría la pena, senadora presidenta, que me permitieran proponer que esta comisión haga el puntual seguimiento de cada una de las acciones que permitan establecer si las dependencias tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales están cumpliendo con los puntos de la declaratoria, porque la mayor parte de los puntos que hemos firmado como una declaratoria, como un derecho ya adquirido por parte de las mujeres migrantes, son prácticamente parte de la política pública. Y si no hay política pública que respalde esas acciones, se quedará solamente en un asunto de papel. Es fundamental que nosotros, y solicito la ayuda como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, que podamos empujar también el tema de, una vez instalada la Comisión Intersecretarial, poder establecer que estos mecanismos se puedan generar dentro de esas discusiones, tanto en la Secretaría de Gobernación, que es quien encabeza esta propia Comisión Intersecretarial, y que pueda el Instituto Nacional de Migración también fortalecer estas propias acciones, porque, insisto,
hay mucha voluntad política del Poder Legislativo para incluso modificar los marcos legales, que es nuestra obligación, que además traemos muchas deficiencias en algunas de las leyes que tienen que ver con los asuntos firmados en la declaratoria, pero esta voluntad no puede quedarse solo en esta circunscrito en este papel, sino, insisto, se plantea en la ejecución de la política pública que corresponde al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos estatales. Gracias, señora secretaria. Le informo que no hemos concluido con la firma total de la declaratoria. Faltan algunos diputados, compañeros diputados de esta declaratoria, y una vez que se termine de recabar todas las firmas, el propósito es ese precisamente, y que bueno que lo hacen notar. De todas maneras, le pido al secretario técnico que tome nota del tema para precisamente que la declaratoria no se quede solamente en el papel y en el acuerdo de que son cosas que deben de suceder y que se deben de aplicar en el campo, sino que sea el inicio para poder pues poner un poco más de en el inciso, ¿no?, de que se deba de cumplir, y que el Ejecutivo en este caso pues también asuma este compromiso y que no se queden solamente las líneas discursivas de la declaratoria. Le voy a poner un ejemplo, señora presidenta, Sí, que me parece fundamental. En esta declaratoria que firmamos ya algunos, que efectivamente después del simposio tendría que haberse planteado por todos los compañeros, se habla, por ejemplo, de garantizar una vida libre de violencia. Ya traemos una ley que ha estado planteándose desde hace mucho tiempo. En el sexenio pasado se estableció. Sin embargo, las cifras que nos dieron en días pasados establecen el aumento de la violencia contra las mujeres. Entonces, algo está fallando en la composición, en el tejido social y también en el seguimiento de las instituciones. A eso me refería básicamente, pensando pues que ese es un ejemplo. El otro ejemplo que le puedo plantear, se habla justamente de poder evitar el asunto de trata de personas en el fenómeno de la migración, que se confunde a veces como si fuera la migración el delito y no la trata de personas. La migración es un delito, es un fenómeno generado socialmente, y la trata de personas es el delito. De tal manera que en esa circunstancia, por mencionar algunos datos, no tenemos hasta este momento ninguna cifra oficial en materia de trata de personas. Todas las instituciones, tanto Organización de Naciones Unidas como Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tienen cifras sin ningún indicador, lo digo claramente específico u oficial, de las instituciones que son encargadas de este tema, como la Secretaría de Gobernación o como cualquier otra institución que tiene que dar el seguimiento puntual. muchas gracias, señora secretaria. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el informe del Seminario de Migración Centroamericana, el cual se llevó el pasado 15 y 6 de febrero en la ciudad de Guatemala, frontera de nuestro país. El seminario sobre este fenómeno fue organizado en conjunto de esta comisión y el Colegio de la Frontera Norte. El objetivo del seminario fue analizar los diversos aspectos del fenómeno migratorio desde Centroamérica y que tiene una incidencia directa en nuestro país por ser un lugar de destino, tránsito y recepción de personas migrantes. Precisamente se tocaron estos temas a los que hace alusión nuestra compañera secretaria en torno al trata de personas. En este seminario se abordaron igual temas de derechos humanos, los flujos migratorios, los marcos legales de la migración, las repatriaciones de niños, que se hizo mucho énfasis, se trató y se profundizó mucho en el tema, siendo un foco rojo de ambas fronteras. Se están repatriando niños tanto en la frontera norte y están haciendo regresar niños hasta la frontera sur y quedan en la misma condición que como llegan en la frontera norte, siendo esta una característica de dimensión real y que corresponden de esta región del continente. El seminario se complementó con la visita y entrevistas y encuentros e intercambios con diferentes actores sociales y gubernamentales de la zona, con frontera de Tecumán, Ciudad Hidalgo, así como el Carmen, Talismán. Entre los ponentes que participaron en este seminario estuvieron académicos, activistas, exfuncionarios y funcionarios con una larga trayectoria en el tema migratorio, como los doctores Tonatiuh Guillén, René Centeno, por parte del Colegio de la Frontera, el maestro Fernando Batista por parte de la Comisión de Derechos Humanos en la Quinta Visitaduría, el maestro Luis Raúl Salvador, Carol Girón, Marcela Arévalo y el doctor Rodolfo Casillas, quienes
fueron desarrollos de los diferentes temas que se propusieron ahí, además del licenciado Carlos Tirado Zavala, embajador de la República de México en Guatemala, la embajadora Rita Claverí, viceministra de Relaciones Exteriores del gobierno guatemalteco, y el doctor Omar de la Torre, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Esto nos permitió poder dimensionar y tocar los temas desde todos los puntos, ya que teníamos la presentación del gobierno ejecutivo, había participación del legislativo y de la misma forma académicos para poder dimensionar esto desde todos los ángulos. Y quisiera resaltar aquí que representando a los poderes de Centroamérica asistieron diputados por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de Guatemala, de El Salvador, y el diputado Roberto Castillo, también de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del Parlacén, el diputado Jean-Paul Bier de la Comisión de Migrantes del Congreso guatemalteco, y la maestra Irene Palma Calderón, directora de INCIDES, así como el licenciado Alfredo Danilo Rivera, miembro de la Secretaría Técnica del COPAREM, y Nancy Pérez, secretaria técnica de COPAREM también, con una gran entusiasmo y un gran pues ver cómo este proceso lo podemos llevar en coordinación con los demás países. En conclusión, todos los legisladores pues se mostraron en la mejor disposición de poder trabajar con México. Al final México sigue siendo el papá o la mamá de estos países hermanos, y ellos pues de la misma manera como nosotros hacemos el foro para documentarnos, ellos se fueron con otra visión del fenómeno visto desde México y compartido junto con ellos. Hemos avanzado, como lo decía la senadora Adriana, en el tema en México, pero tenemos que ponerlo también en el contexto centroamericano, porque nada sirve que México siga avanzando en una ley y que tratemos de promover si del otro lado de la frontera y los demás países pues no se homologan con México. Es muy difícil lograr la repatriación de niños, garantizar los derechos humanos y demás. Bien, con las características ya mencionadas y la incidencia de catástrofes climáticas, se arrojó que la situación de violencia que tiene la migración se fortaleció, aunque la aclaratoria por parte de nuestro país ha sido que está un poco detenida la migración de nuestros paisanos. Dentro de los temas que requiere atención inmediata es adecuar y modernizar el marco institucional de la migración en cuanto a los pasos que en esta frontera sur existen. 11 puntos con presencia de autoridades y 56 cruces informales, de donde circulan de una manera constante drogas y armas, y el resultado de no tener vigilados estos puntos es asaltos, matanzas, violencia, tanto física como sexual, a migrantes que usan estos y hacen uso de estos puntos. De esta misma situación muestra distancia entre la normatividad que existe y lo que es aplicable. La gente que está a la orilla del río y la presencia que tuvimos ahí decían: lo que no pasa por arriba, pasa por abajo, y curiosamente pasa más por abajo que por arriba. Era sorprendente pararse a la orilla del río y ver como si estuviéramos una Semana Santa en Acapulco, con la cantidad de gente que había debajo del puente, pasando cualquier cantidad de cosas. Lo más sorprendente que nos tocó ver pasar fue gasolina, una de estas balsas con aproximadamente más de 1000 litros de gasolina pasando sin ningún control y sin ningún pudor de un temor de nada, ¿no? Ante esto, pues la conclusión fue reglamentar y modernizar estos criterios que aplican las autoridades. Resulta vital que de la nada sirven los principios dogmáticos si estos no se reflejan en una mayor seguridad para los migrantes y la frontera. Un aspecto que facilita la extorsión de las autoridades migratorias es que se valen del desconocimiento legal que tienen para los migrantes y así violentar sus derechos humanos y lo inaccesible que resulta por la decisión de no ejercerla, temiendo que estos los pongan en punto visible para las autoridades. No hay que perder de vista que la edad de los migrantes ha cambiado y que ha disminuido considerablemente intentando cruzar la frontera niños a partir de los 12 años. De lo expuesto se desprende que es importante diseñar políticas migratorias bilaterales entre México y Guatemala encaminadas al desarrollo económico, eficientes y que combatan los abusos expuestos. De ahí retomar la visión que se logró dentro del encuentro, es decir, tenemos que ver el fenómeno integral y de manera transversal con toda Centroamérica,
no focalizarlo solamente en nuestra frontera. Si nosotros logramos equilibrarlo, que por supuesto tenemos que ver el bienestar de nuestra patria primero, pero también tenemos que lograr que se equilibre el otro lado. Entonces ahí las propuestas económicas y de futuramente pues hacer una propuesta con las comisiones hermanas hacia los gobiernos de los otros países y poder lograr este equilibrio. Por parte del Ejecutivo Federal ha sido represiva y que criminaliza al migrante. Todas las dependencias que dependen del Ejecutivo y han favorecido más el narcotráfico, y esto ha generado una descomposición del fenómeno, y como lo hacía notar la senadora Adriana, al no tener una certeza de en dónde debe encajar una cosa y dónde va la otra. La violación de mujeres o la trata de mujeres se confunde. Lo comentamos el día de la firma declaratoria, que estaba una persona por parte del Poder Judicial en cómo se aplica y hasta dónde se aplica la ley. Entonces es sorprendente cómo se va descomponiendo y no se llega absolutamente a nada. Los puntos fueron los mismos que hemos ya denotado: la masacre, los abusos, las violaciones, derechos humanos y sexuales, etcétera. Ese traslado de escenario que vive la frontera, comparada la norte con la sur, con un atenuante de que la corrupción y la extrema violencia, aunado a las debilidades institucionales de los estados de la región en las que se encuentran, han hecho de la frontera sur una zona de alto riesgo. Veíamos ahorita en el monitor algunas imágenes que se han tomado en la frontera. Se ha hecho un gran trabajo por parte del gobierno mexicano de limitar la zona y que se sepa por parte de Guatemala hasta dónde llega su territorio, y por parte de México. Hubo problemas muy graves en años anteriores de que ya habían invadido guatemaltecos territorio mexicano sin saber hasta dónde estaba el límite. Esto igual pues da una potencialidad al crimen organizado, al tráfico de cualquier artículo que nos podamos imaginar, y que pues no ha bastado. Hay zonas en las que podríamos hablar que es una colonia y son vecinos, y lo único que los divide pues es el poste que dice que ahí termina México y empieza Guatemala, y viceversa. Y hay ocasiones en las que se presenta este mismo escenario, y a tan solo 2 cuadras en la montaña se encuentra la garita de México con Guatemala, y todo pasa entre las calles de la colonia y no hacen uso de la garita. Entonces es verdaderamente sorprendente todo lo que puede detonar esto, porque se pasa pollo, se pasa puerco, se pasan reses, gasolina, como se los decía, y cuántas cosas más que no son a la vista de poderlas entender. Pero yo creo que en conclusión, este foro llevado acá en Guatemala nos dio la pauta de poder primeramente establecer el contacto con los diputados de aquellos países, y poder entonces empezar a plantear otra visión del trabajo, como ya lo mencionaba, y retomo las palabras de la senadora Adriana, vistas desde todos los ángulos, del legislativo y el ejecutivo, y que mayormente tenemos que buscar la manera de equilibrar a los poderes ejecutivos para que apliquen esto que estamos nosotros plasmando y que estamos encontrando a lo largo del camino de este fenómeno migratorio. Es cuanto. No. Vamos a hacer una presentación derivada de la anterior reunión de esta comisión, en la cual pedí que evitáramos ya continuar con tantos foros, y les pedí al secretario técnico y a los asesores que lleváramos a cabo mesas de trabajo sobre asuntos de la comisión y relacionados con todos los temas aquellos que nos van a ocupar en el futuro inmediato. Quiero pedirle a José Jacques que nos dé esta presentación y que en breve nos dé una exposición sobre lo que están llevando a cabo estas mesas de trabajo, en qué consistirán y la forma de llevarlas a cabo, de tal manera que nos arrojen elementos para poder entrar en acción desde el tema legislativo y también hacer observaciones al Ejecutivo. Muy bien. Muchas gracias, Presidenta, y con su venia, senadoras.
dando seguimiento a la agenda que ya nos informa el secretario técnico, que está ya en el sitio, en el micrositio de la página de la Comisión de Asuntos Migratorios, en lo relativo a la cuestión de las mesas de trabajo. El primer punto es en relación a establecer mesas de trabajo y agenda común con representantes de organismos internacionales. Y en este sentido, nuestra recomendación en el trabajo de esta relación con organismos internacionales está más enfocada en buscar una relación fundamental con organismos del mismo género, que es decir, con congresos de países que tienen comisiones de asuntos migratorios, con este objetivo de buscar una visión común y principalmente como lo establece este organismo con el que la senadora tuvo la oportunidad de reunirse allá en Guatemala, el COPAREM, que es el Consejo Parlamentario Regional de las Migraciones, y que está formado por los presidentes de todas las comisiones de asuntos migratorios, aunque en otros países tiene otros nombres, pero su tema principal es el enfoque en los asuntos migratorios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el objetivo es tratar de ver una visión regional, o sea, que busque incluso homologar, uniformar los conceptos de las propias leyes migratorias de cada país. Y al mismo tiempo es una fuerza local, regional, que le permite darle una relación con Estados Unidos, también de congreso a congreso y no de país a país. Es decir, el poder aprovechar esta visión regional ya no sería una cuestión que México estuviera cabildeando ciertas políticas migratorias exclusivamente para sus connacionales, sino para una región que tiene uniformidad en términos de cómo se trata la migración en estos países. Y entre ellos pues está incluso el aspecto de buscar que haya la supresión de las visas en estas regiones donde los trabajadores puedan transitar libremente. Y precisamente esta organización va a estar aquí el próximo 5 de marzo, invitados por el ITAM. Hemos pedido que se convoque a la comisión, a las senadoras de la comisión a ese evento, y con las probabilidades de tener una reunión con los propios diputados que son integrantes de COPAREM, que van a estar presentes el 5 y el día 6 aquí, en el sentido de volver a platicar sobre este tema que es muy importante en la creación de esta política regional. Ese es uno de los aspectos de las mesas permanentes de trabajo. El otro va más relacionado con las embajadas. Hemos logrado contactar a algunos embajadores, hay mucho interés de reunirse con la comisión y tener un acercamiento en términos de las problemáticas de sus propios connacionales para poder tener una interrelación con el Senado y poder informar o preguntar directamente lo que esté pasando en cada uno de los aspectos. El otro tema es más específico del trabajo de la comisión, en términos de los trabajos que tenemos que realizar como comisión, tanto para el dictamen de todas las iniciativas que se presenten por parte de otros senadores, como las propuestas de iniciativas que propongamos para la actual ley de inmigración. Y en ese sentido hemos estado dialogando con el grupo de trabajo de política migratoria, que me permití invitar a algunos de los integrantes aquí, representando a este organismo de la sociedad civil que aglutina casi 24 diferentes organizaciones especializadas
en los diferentes temas, desde trata hasta derechos humanos, cuestiones de niñez, de mujeres. Están aquí con nosotros Karina Arias, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Está la hermana Leticia Gutiérrez y también Axel García, escalabrinianos de la Misión de Migrantes y Refugiados, y también está Margarita Juárez, del Instituto para las Mujeres en la Migración, y con ellos nos hemos comprometido a echar a andar todo este plan de trabajo que se ha estado debatiendo, y que con la venia de la mesa está aquí hay una propuesta que, si me permite la presidenta, este es el grupo de trabajo que me gustaría invitar a la compañera Karina Arias, que viene como vocero de este grupo de trabajo, que pudiera hacer una presentación y un compromiso más permanente con la comisión y con todo lo que se tiene que llevar, si me autoriza la presidencia. ¿Sí? Entonces, le pasaremos el micrófono a Karina. ¿Sí? Buenos días, gracias senadoras por invitarnos a esta reunión de trabajo. Y bueno, ahora sí que primero presentar el grupo de trabajo. Como lo decía el licenciado Jacques, somos organizaciones civiles, académicos y activistas que hemos trabajado el tema migratorio desde hace más de 20 años. Ahora, en este grupo de trabajo, como objetivo nos hemos planteado el participar en el desarrollo de un marco normativo y de política pública con una perspectiva de derechos humanos. Y en este sentido, pues es para nosotros de vital importancia vincularnos con el Senado de la República a través de la Comisión de Asuntos Migratorios que ustedes integran, para la formulación precisamente y revisión del marco normativo en este sentido. Presento rápidamente a las organizaciones que formamos parte del grupo para que ustedes las conozcan. Es el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, Chiapas; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; la Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo; el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, INEDIM; el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI; el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE; el Movimiento Migrante Mesoamericano, M3; la Alianza Nacional de las Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas, NEILAC, en Chicago; la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM; Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, SMR; Sin Fronteras; Manuel Ángel Castillo García, como miembro del Grupo Guatemala-México; Leticia Calderón, analista en temas migratorios, adscrita al Instituto Mora; Elba Coria, Giselle Bonici, de la Coalición de la No Detención, y su servidora. Como líneas de trabajo, pues tenemos tanto la incidencia política y social como el monitoreo, y ahí es donde creo que está el vínculo que tenemos con ustedes. Lo que nos hemos nosotros propuesto es precisamente hacer, desde la experiencia de campo que tenemos las organizaciones, un monitoreo de cómo la ley de migración, y ya ahora que entró en vigor totalmente con el reglamento y las disposiciones administrativas derivadas del mismo, cómo está impactando la vida de los migrantes y las migrantes en México. Realmente, cuál es el impacto positivo o negativo que se está viviendo en la población, y a partir de ahí pues poder también integrar algunas propuestas de mejoras a este marco normativo, ¿no? En este sentido, bueno, creemos que la ley de migración debe de analizarse a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Recordemos que la ley de migración pues fue promulgada anterior a esta reforma, y también de manera paralela con otras leyes que, si bien se relacionan, no han sido modificadas, como es, por ejemplo, la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, la Ley de Nacionalidad, que propiamente tocan el tema de los extranjeros, y algunas otras que igual se relacionan, como la Ley de Trata, la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley de Víctimas, ¿no?, que tocan el tema migratorio, pues por todas estas cuestiones que ustedes ya
mencionaban, se vieron en los foros realizados. Entonces, para esto estamos en la mesa de trabajo, proponemos que la mesa de trabajo se reúna cada 2 meses, ¿no? En este sentido, hacer ese análisis a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, principalmente de la ley de migración, pero abordando también estas otras leyes que tocan el tema, y sobre todo nos parece importante también que el Senado de la República se involucrara en el análisis de la política que si propiamente la hace el Ejecutivo, si los principios que deben ser considerados están enmarcados en la ley, ¿no? Entonces, y esto pues tiene que ver con el reglamento y las disposiciones administrativas que recién entraron en vigor el 9 de noviembre pasado. De ahí el objetivo sería pues también identificar aquellas reformas necesarias a la ley de migración o a las otras leyes o a las disposiciones secundarias que se propongan al Ejecutivo. Entre el análisis proponemos una agenda temática que incluiría entre otros temas el tema de la detención o nombrado en la ley el alojamiento en las estaciones migratorias, la unidad familiar, la regulación y la regularización migratoria, la participación ciudadana, el sistema para el servicio migratorio de carrera, la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades migratorias y la determinación del interés superior del niño. El tema de la determinación del interés superior del niño separado del tema de niñez, ya que es un procedimiento que debe de estar pues muy bien reglamentado justamente para proteger a la niñez migrante. Como fecha de inicio de las reuniones, pues sería el martes 19 de marzo para poder ya iniciar el trabajo, determinar la agenda junto con ustedes y poder empezar a hacer las labores, ¿no? Proponemos también la realización de 2 foros académicos junto con ustedes, con el objetivo primero de hacer una difusión de la normatividad. Si algo nos hemos dado cuenta a través de las organizaciones y el trabajo en los estados, es que incluso las autoridades locales mencionan que saben que hay una ley de migración, pero no la conocen, ¿no? Y sí es importante, si realmente queremos que esto baje, como comentaba la senadora hace un momento, a los estados, que la ley se cumpla, pues es importante que sea de conocimiento público, ¿no? Y más, todavía más, pues las autoridades que la conocen. Te voy a interrumpir un segundo. Lo que más me impactó del evento que tuvimos en Guatemala fue que después de una discusión muy acalorada, tocando ese tema, decía yo, bueno, si ya existe la ley, ¿por qué no se aplica la ley? Entonces hubo una pues insistencia en el tema con uno de los exfuncionarios que estaban ahí, y su respuesta fue esta precisamente. Dijo, es que la ley es federal, no la han tomado los estados, entonces esa ley se tiene que llevar a los congresos locales para que la metan pues a su paquete. Pero la verdad es que es sorprendente esto, o sea, y esa fue su respuesta, es que la ley es federal. Dije, entonces se quedó en el limbo ahí, ¿no? ¿Cuál era el camino que tiene que tomar? Sí, gracias. Bueno, entonces, justamente eso en temas de la difusión de la normatividad. También creemos que es importante analizar de qué manera el tema migratorio se está, ya que se ha publicado, se está involucrando en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde la perspectiva de las organizaciones que formamos el grupo de trabajo, el tema de la migración debería de ser uno de los temas transversales, ya que no es propiamente un tema de la Secretaría de Gobernación, aunque es la autoridad encargada, ¿no? Como decían hace un momento, pues está las autoridades de salud, de educación, etcétera. Entonces, también para evaluar en ese sentido cómo está en el Plan Nacional de Desarrollo el tema migratorio, y lo que tiene que ver también con las comparecencias de las autoridades en la materia, ¿no? El grupo de trabajo, pues, justamente por la pluralidad que tiene, puede hacer ese acompañamiento en términos no solamente de contextualizar, ¿no?, sino de también traer las voces de algunos de los agentes locales, de albergues, casas del migrante, organizaciones que trabajan en lo local y que también pues quisieran esa interlocución con las autoridades, que muchas veces no se da más que a través de estos mecanismos de rendición de cuentas, como son las comparecencias, ¿no?
Bueno, acompañar también, no solamente a través de un foro académico, sino que se hagan campañas de difusión de la normatividad en dos sentidos. Uno es en términos de sensibilización a la población en general. También nos hemos encontrado muchos estados en los que, a pesar de que son estados de tránsito o estados de destino, la migración realmente está muy alejada de lo que es la vida de las comunidades, más allá de las comunidades cercanas a las vías del tren, ¿no? Entonces sí es importante también esa sensibilización y una campaña responsable de información hacia los migrantes. Hemos tenido testimonios de migrantes que a través de los spots que había sobre la ley de migración, hay esta confusión de que ya los consulados están expidiendo visas gratuitas, de que hay una visa de tránsito. Entonces nos parece importante pues informar bien a los propios migrantes, ¿no? Y bueno, finalmente el acompañamiento también que desde el grupo podamos hacer, tanto en las giras nacionales e internacionales, sobre todo pues puntualizando puntos y personas, organizaciones que debieran ser visitadas. Creemos que es importante también que en estas giras se acompañe y se apoye a los albergues y defensores que están siendo amenazados o que están en riesgo, y sería bueno el acompañamiento desde la Cámara de Senadores. Y pues en términos de capacitación, pues también traer nuestra experiencia con ustedes. Gracias. Muy bien. Gracias, Karina. Y bueno, para concluir está también en esta parte de las giras y las relaciones internacionales, hay incluso un par de invitaciones actuales, una en el estado de California, en que en los próximos días se va a llevar a cabo un foro de parte de los universitarios de la Universidad de Riverside para discutir toda esta cuestión de la reforma migratoria y lo que significa en términos de el plan de Obama y bueno, y conocer cuáles son las demandas del movimiento social previas a la disposición el Congreso de esta ley de reforma, y que son, por ejemplo, el tema de la suspensión de las deportaciones, que llevan ahorita un promedio de 1.500 deportados diarios, gente que ya no va a calificar para el tema de la migración, el tema de la división de las familias, el tema de las comunidades que siguen todavía sufriendo la intervención de las policías por el hecho de no tener licencia de manejar. Por esa razón son arrestados y son deportados, y una serie de demandas importantes que habría que apoyar ese movimiento social. Y otro evento que se va a llevar los días 27 y 28, donde también la comisión está participando ya incluso como co-invitadora, es a la reunión mundial parlamentaria que se va a llevar en Túnez, África, unos días previos a la celebración del Foro Sindical Mundial, que son los días 27 y 28 de este mes de marzo. Y pues ahí lo dejaríamos ahorita, Presidenta. Si hay otro comentario. Sí, yo quisiera resaltar después de la participación de organizaciones civiles, que sí es fundamental la revisión del marco jurídico. Hay algunas lagunas o confusiones que nosotros mismos vimos cuando tuvimos una sesión de Comisiones Unidas con Derechos Humanos, en donde se planteaba, por ejemplo, la ampliación de presupuesto para los DIFs estatales que corresponden a la ley, básicamente al presupuesto de egresos de la Federación, y no estaban definidas correctamente el trabajo de los DIFs, que es una competencia estatal. Y efectivamente, señala bien la senadora Guevara, es una ley general que obviamente en el momento de poder establecerse, las entidades federativas deciden si lo toman o no. Sucede lo mismo como la ley de trata, ¿no?, en donde 18 entidades federativas tienen su marco legal, pero solo 6 están empatadas con el marco general.
Entonces eso genera muchas confusiones y en el caso concreto de esta, que es una ley punitiva de trata, pues el tema de la integración de averiguaciones previas o en la integración de los expedientes para poder consignar a los tratantes, pues está muy complicado. Y en el caso de la ley de migración, que es más un asunto del fenómeno y de la prevención, pues obviamente también para la aplicación de política pública se echan la bolita la federación, los estados, y hay una desprotección generalmente en las organizaciones civiles que participan en ese sentido, que hacen su trabajo de manera gratuita, ¿no? Entonces yo resaltaría la importancia de que en la mesa de trabajo pudiera incluirse, si bien es cierto todas esas acciones son para la revisión del marco legal, que sí se estableciera, Presidenta, si así lo permiten, un plazo y en el calendario que se va a establecer en marzo, pudiera plantearse el mecanismo que se utilizará para la revisión de la ley y la modificación del marco legal. Es decir, que tengamos las pautas perfectamente establecidas y que podamos integrar estas modificaciones a la ley, no solo con el consenso de las organizaciones civiles, sino con la facilidad que implica aplicar la ley, porque un asunto es que estemos todos en consenso y otro asunto es que se pueda aplicar correctamente. Ese problema, hoy tenemos una ley promulgada de víctimas, que para aplicarla va a estar en chino, porque obviamente vamos a revictimizar a las víctimas, ¿no? Entonces no quisiera que pasara lo mismo con una ley de migración que puede estar no solo con el consenso, sino con, yo diría, con el aval y con la certeza de que se va a aplicar. Sí, quizá, Presidenta, para darle seguimiento a lo que plantea la senadora, en el último párrafo, quizá Karina no hizo mucho énfasis, pero está programado para este mes de marzo una capacitación, no en lo general, sino en lo particular de lo que está pasando, incluso lo de la ley de víctimas, y posteriormente se plantea también echar a andar un diplomado ya de parte de la comisión en la que puedan participar todos los interesados de las diferentes comisiones. Así que yo creo que esa primera capacitación pudiéramos hacerla conjuntamente con los de trata también. Sí, personas, sí, podemos. Somos parte de lo mismo. Sí, Sí. exacto. Somos comisiones hermanas. ¿Esto cuánto? ¿Es cuánto? Muy bien. Señora Secretaria, continúa con el siguiente punto, por favor. Bueno, pues iríamos a asuntos generales y preguntaría si hay algún asunto general. ¿No? ¿No, verdad? Bueno, pues nada más citaríamos a la siguiente reunión, Presidenta, para el próximo 20 de marzo. No tenemos hora todavía, pero supongo que nos estaríamos comunicando. Pues sería todo, Senadora Presidenta, y entonces estaríamos clausurando prácticamente ya esta sesión de trabajo, no sin antes, si me permite la Presidenta, sí, claro, felicitar a las organizaciones civiles que, como siempre, hacen un trabajo fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo esas reformas en ley. Siempre son los que nos empujan, son los que están detrás de nosotros, picándonos las costillas, perdónenme la expresión, pero intentando que hagamos nosotros cada vez mejor el trabajo, y eso es fundamental reconocerlo. Muchas gracias a las asociaciones que hoy estuvieron aquí presentes y a las que han estado presentes, aunque un poco anónimas, y que esperemos que hoy dejen de ser invisibles. Muchísimas gracias.